Hola, gracias por acompañarnos a este nuevo episodio de KPMG Law. Hoy vamos a hablar de un tema que cada vez preocupa más a las empresas: salud mental, estrés laboral, fatiga y riesgos psicosociales. Pero lo queremos enfocar en algo más práctico. ¿Qué puede hacer una empresa y por qué esto ya no es solo un tema de bienestar? Con nosotros, Catherine, que nos va a explicar un poco más del tema. Gracias, Vivi. Sí, bueno, esto es un tema que no voy a decir necesariamente reciente, porque es un tema que ya viene desde hace varios años. Sin embargo, post pandemia hemos visto un incremento acelerado de situaciones que necesariamente podrían estar relacionadas con riesgos psicosociales. Y de ahí precisamente la importancia de que las empresas sepan identificarlos, abordarlos y de esta forma no vayan a sufrir eventualmente las consecuencias de una mala gestión de este tipo de situaciones en sus empresas. Y entonces esta conversación viene creciendo no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Sí, Vivi, a ver, incluso, bueno, yo estoy en varias, yo sigo varios, digamos, comisiones internacionales que tratan sobre este tema. Y, por ejemplo, la OIT es una que este año publicó un informe sobre el entorno de los riesgos psicosociales en los centros de trabajo y analizó varias problemáticas que se han venido presentando en los últimos años que tal vez antes no se tenían tan claras o tan identificadas y que los ha llevado a entender un poquito, sin ánimos de que ellos puedan definir que eso es 100% así, pero ellos estiman que se ha dado alrededor de 840,000 muertes relacionadas con riesgos psicosociales que tal vez pasan muy desapercibidas porque suelen vincularse no tanto a una situación laboral, sino a una situación individual de las personas, porque está necesariamente relacionado con temas de salud mental, o lo suelen relacionar con temas de salud mental, ¿verdad? Entonces, el primer enfoque que se le suele dar es, esto es una situación que se debería abordar individualmente, es decir, ¿cómo puedo hacer yo, por ejemplo, para ayudar a Vivian a que esté menos estresada? En lugar de englobar el asunto en qué estoy haciendo yo como organización para generarle a Vivian o agravarle un riesgo que puede ser que esté viniendo de mi centro de trabajo, de la organización del trabajo como tal, y no simplemente de la vida suya personal, ¿verdad? Porque obviamente todos tenemos temas personales, emocionales, familiares, que obviamente van a venir a generarnos el estrés. El estrés es inminente en nuestras vidas, pero la parte más importante tal vez es identificar si hay algo en ese entorno suyo y de los trabajadores de nuestra empresa que esté agravando o generándole una situación, una sobrecarga a usted como tal. Es un examen, digamos, que se tiene que empezar a evaluar actualmente y que, como le digo, es una propuesta que no solo está saliendo desde Costa Rica, lamentablemente en Costa Rica, de hecho yo creo que todavía estamos muy en pañales, como se dice popularmente, sino que esto es algo que nosotros hemos visto más desarrollado en Europa, por ejemplo. En Europa esto está ampliamente desarrollado. Muchos países incluso han definido sus estrategias en cuanto a seguridad y salud en el trabajo en temas de riesgos psicosociales, han hecho muchas conferencias sobre la materia. Nosotros acá localmente también tenemos al Consejo de Salud Ocupacional, que es el que se encarga también como de dar visibilidad a esta materia. Ellos también han estado haciendo muchas capacitaciones recientemente en estos temas, lo cual es muy importante. Sin embargo, sí debo decir que sí tenemos, digamos que para poder hacer un enfoque correcto de esta problemática, sí tenemos que irnos un poco más allá de cómo se está manejando internacionalmente, de qué está haciendo, por ejemplo, Europa. Australia es otro continente también que está muy desarrollado en esta materia y que al final puede ayudarnos a ir nosotros entendiendo cómo debemos abordar, porque lamentablemente, aun y cuando nosotros sí tenemos fundamento legal en Costa Rica, el fundamento es muy reducido, por decirlo, ¿verdad? Muy general. No termina como de aterrizar cómo gestionarlo, cuáles son realmente las obligaciones o cómo logro yo identificar los problemas, sino que lo deja muy a la libre y eso ha generado pues que las interpretaciones sean muchísimas y que al final no se esté abordando de la forma esperada, sino desde una perspectiva un poquito más individual. Ok, estabas hablando de, digamos, de qué pueden hacer las empresas. Tal vez si lo vamos aterrizando un poco más a Costa Rica, ¿cómo se conecta esto con las obligaciones de una organización?
Sí, a ver, bueno, lo que ha dicho la OIT es, y también esto lo ha abordado también la Organización Mundial de la Salud, y es un concepto, Vivi, que yo diría que ha ido evolucionando a través de los años. Obviamente, cuando el concepto que nosotros teníamos en 2019 no es el concepto que vamos a tener en 2026, porque el efecto de la pandemia pues trajo lamentablemente muchas situaciones negativas en cuanto a salud mental. Yo lo veo y yo creo que cualquier otra persona que se involucre 100% en la operación relacionada con el derecho laboral, por ejemplo, también lo ven, digamos. Yo lo he conversado con varios colegas que son muchísimas las consultas que uno recibe de empresas de, mira, tengo esta situación, tengo esta problemática con trabajadores, estoy teniendo muchos problemas de incapacidades por temas de salud mental, o incluso personas que están en los centros de trabajo, lamentablemente, comentando como que se sienten muy agobiados, incluso personas que están en los centros de trabajo y manifiestan que tienen ideas suicidas, lo cual es gravísimo, y obviamente eso genera un tema, un clima organizacional muy denso de lidiar. Y de nuevo, ¿cuál ha sido tal vez la forma de abordarlo hasta el momento? Ha sido más visto como un tema de bienestar, como un tema de cómo puedo yo ayudar a Vivian, y no un tema de qué estoy haciendo yo, empresa, y cómo estoy yo organizando el trabajo, que es el enfoque que actualmente le está dando la OIT. ¿Cómo estoy yo como empresa organizando mi trabajo de forma tal que eso, como le decía antes, genere o agrave el riesgo? Entonces, si nosotros nos vamos a normativa puramente, por ejemplo, en Costa Rica tenemos 2 artículos principales que son de donde yo creería que podemos nosotros, digamos, devanar las obligaciones en esta materia. El primero es el artículo 66 de la Constitución Política, que habla sobre la obligación que tienen todos los patronos de garantizar la higiene y la seguridad en el trabajo, entendiéndose seguridad como un concepto muy integral, Vivi, porque si nosotros nos vamos solo, y yo creo que eso es lamentablemente lo que ha pasado, al término seguridad, nosotros solemos vincular la seguridad a temas como accidentes que les ocurren a las personas, que se cayó, que se cortó la mano, ¿verdad? O el típico de que, ay, bueno, tengo que usar equipo de protección, ¿verdad? Es con lo que la gente usualmente relaciona seguridad. Y eso, lamentablemente, es como, el accidente es el peor escenario en temas de salud y seguridad en el trabajo. Y, por ejemplo, temas como uso de herramientas que protejan la salud de los trabajadores es el último paso en la cadena de abordar un riesgo psicosocial. O sea, lo último que yo hago a la hora que abordo un riesgo psicosocial es, por ejemplo, darle protección a los trabajadores. En ese sentido, digamos, con cascos, con zapatos de seguridad y demás. Yo siempre, o la forma correcta de hacer un abordaje de un riesgo en el trabajo es eliminar el riesgo. Esa debería ser mi prioridad 1. Si no lo puedo eliminar, tratar de reducirlo, y ahí es donde vienen las medidas de control. Y si ya yo no puedo ni eliminarlo ni reducirlo, pues ahí es donde tengo que buscar otras estrategias para tratar de proteger la seguridad de los trabajadores. Pero como le digo, al final la seguridad es un término global que debería entenderse, incluye el tema de la salud, y debería entenderse en cuanto a riesgos psicosociales propiamente, sí que incluye la salud mental, pero no es solo la salud mental, porque lamentablemente hacia eso hemos ido evolucionando el concepto. Es decir, la gente suele vincular riesgo psicosocial con salud mental. Y si bien es cierto, los riesgos psicosociales nos van a venir a afectar la salud mental, eso es definitivo, el riesgo psicosocial no es salud mental. ¿Qué ha dicho la OIT? El riesgo psicosocial son factores que están intrínsecos en la organización del trabajo. ¿Qué es la organización del trabajo? Por ejemplo, yo como patrono soy quien distribuye las cargas, quien diseña las jornadas, soy eventualmente quien escoge las jefaturas y por lo tanto quien le dicta eventualmente a las jefaturas cómo deben comunicarse. Es decir, está vinculado con temas de liderazgo también de la cadena media. O por ejemplo, el tema de los roles. Existe claridad en los roles en la empresa. Existe ayuda de parte de las jefaturas a sus subordinados. Todos estos son temas que tal vez las empresas en un momento no piensan que pueden generarle un riesgo psicosocial, y esos son precisamente los factores que vienen a veces a generarnos esos riesgos, ¿verdad? Entonces, a la hora que nosotros estamos hablando de cómo debo yo gestionar un riesgo psicosocial,
yo no puedo simplemente quedarme en, ok, hagamos charlas de wellness, que suele ser lamentablemente lo que las empresas usan. Exactamente. Y que no se malentienda, Vivi, yo no digo que sea malo hacer ayudas o dar apoyos de well-being, por ejemplo, convenios con gimnasios, o algunas empresas incluso pagan todos los gimnasios o instalan los gimnasios en los centros de trabajo. Por supuesto, esto es salud mental y eso es buenísimo, eso ayuda. Pero a ver, yo quisiera como que quede claro que, por ejemplo, una charla sobre manejo del estrés no corrige una mala distribución de cargas, ¿verdad? Porque de nuevo, solemos gestionar este tipo de problemáticas desde la perspectiva individual de ¿por qué Vivi estará haciendo mal su trabajo? Es que no sabe manejar el estrés. ¿Por qué Vivi será que viene y usted la ve y se nota tensa o que dura tanto? Es porque no tiene resiliencia, ¿verdad? O sea, siempre suele ir una crítica en relación a la persona, que es la persona la que no está sabiendo abordar la situación o no está sabiendo cómo gestionar el estrés laboral que todos tenemos, porque el estrés laboral es intrínseco, no lo podemos eliminar de los trabajos. Es decir, en todo trabajo siempre va a existir, por ejemplo, temas de metas, clientes, plazos de entrega, que siempre yo voy a esperar, por ejemplo, a veces puede ser, dependiendo del tipo de trabajo, de que tengamos picos, ¿verdad? De que de repente estamos en una temporada altísima y luego baja, ¿verdad? Esos son situaciones intrínsecas según el giro de negocio que nosotros tenemos y no podemos pretender que eso se va a eliminar. O sea, eso es ser... es algo irrazonable de pensar que nosotros vamos a poder eliminar eso y por lo tanto vamos a eliminar el estrés, que era lo que le estaba diciendo antes sobre el tema de los riesgos psicosociales. Es decir, si una estrategia para abordar un riesgo psicosocial es eliminar el riesgo, nosotros no podemos eliminar el estrés. Entonces, si no podemos eliminar el estrés porque es parte del trabajo como tal, ¿cómo hacemos nosotros para venir y gestionar eso de forma tal que yo pueda prevenir el estrés? Y ahí es donde entra el rol preponderante que tiene el patrono, no solo porque él es el que organiza el trabajo y per se, entonces es quien lo puede gestionar, sino además porque, como le decía, es una obligación patronal que está no solo en la Constitución Política, sino en el artículo 263 del Código de Trabajo, que nos habla sobre riesgos de trabajo, y también la obligación, otra vez, derivada del artículo 66 de la Constitución Política, que tiene el patrono. Lamentablemente, Costa Rica no tiene aún ratificado ningún convenio en materia de salud y seguridad en el trabajo. Existen dos convenios especiales en esos temas, que uno es el convenio 155, que es especialmente sobre salud y seguridad en el trabajo, y luego uno más reciente, que es el convenio 187, que habla sobre, y tal vez esto no sé si usted lo ha visto, pero hacia eso está, digamos, más enfocada las jurisdicciones europeas, que habla sobre la promoción de entornos laborales seguros y saludables, ¿verdad? Entonces suelen vincular un poco más este tema de salud y seguridad en el trabajo, por ejemplo, con estrategias de ESG o temas de sostenibilidad, pero todo va de la mano. Lo que pasa es que son conceptos que han ido evolucionando y que nos han ido haciendo que se den cuenta los países con sus políticas nacionales hacia dónde tienen que ir enfocando sus recursos, pues porque al final, Vivi, hay algo que es muy importante. No solo los riesgos psicosociales va a impactar la salud mental de los trabajadores y por lo tanto la productividad del negocio y la economía de los patronos, sino además, Vivi, se convierte en un tema de salud pública, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, en Costa Rica, la Caja hace poco publicó y el INS también lo ha hecho, números en cuanto a la cantidad de incapacidades que hemos tenido nosotros, que se han aumentado, se han disparado, como le digo, post pandemia. O sea, incluso hay unos estudios que se hicieron donde se ve que del 2020 al 2026 el aumento de las incapacidades ha sido de un 145%, ¿verdad? Entonces, digamos, es algo que es muy grave, es algo que merece atención y donde lamentablemente, quieran o no quieran, los patronos tienen un rol fundamental. Como le digo, no solo porque hay muchos patronos que lo hacen por su iniciativa, porque obviamente quieren tener trabajadores que estén contentos, que quieran venir a trabajar, ¿verdad? O sea, todo eso buenísimo, pero no solo por un tema de iniciativa para tener a su población contenta y para retener talento, porque esto también está vinculado con estrategias de retención de talento, sino porque de nuevo es una obligación.
Y al final, si usted no lo hace, puede exponerse a sanciones importantes, a cobros importantes. Si eventualmente un trabajador suyo va y presenta una denuncia y se determina que usted tiene algún tipo de responsabilidad en estas situaciones, que tal vez yo creo que ese es el enfoque que muchas empresas han pasado por alto y que todavía no han, digamos, interiorizado, precisamente por esto que yo te decía, que el enfoque que le están dando a esta situación es un enfoque erróneo. No podemos abordarlo desde una perspectiva individual, sino tenemos que abordarlo desde una estrategia inteligente, que es desde una estrategia de cómo organizo yo mi trabajo, de forma tal que no vaya a exponer a la persona a más estrés laboral del que ya per se tiene en la organización. Claro, qué interesante, porque entonces te amplía el espectro, digamos, de lo que tenés que analizar a nivel de empresa. No es nada más la charla de mindfulness, no es nada más cómo manejar el estrés, tenemos que ver todo, desde la carga de trabajo. Y entonces me interesa mucho que nos hables, o sea, cómo se termina, digamos, aterrizando. ¿Cómo aterrizamos esto de los riesgos psicosociales? ¿Qué preguntas debería hacerse la empresa? O sea, ¿o qué se deberían de cuestionar ellos para poder decir, bueno, ¿cómo encamino mi estrategia? ¿O qué tengo que, digamos, que identificar para poderla preparar? Sí, claro. Vivi, yo creo que la forma más fácil de verlo es a través de patrones. Okay. ¿Y a qué le llamo patrones? Vamos a ver. Voy a poner un ejemplo muy clásico que se da en las organizaciones. Una renuncia. Una renuncia suele ser una decisión unilateral de la persona por 1.000.000 de razones. Puede ser porque me ofrecen más salario, puede ser porque el trabajo me queda más cerca de la casa, puede ser porque voy a pasar de un trabajo que era híbrido a uno que es 100% remoto, puede ser por las jornadas, por ejemplo, porque hay flexibilidad de jornadas y a mí eso es algo que me interesa. Es decir, la razón individual que lleva a que una persona termine la relación pueden ser muchísimas. Eso no debería, en principio, ser una razón de alarma. ¿Qué pasa cuando eso deja de ser una renuncia? Y yo empiezo a ver, por ejemplo, 5 renuncias en un mismo departamento en un plazo de 12 meses. Eso no es algo que nosotros deberíamos decir, no, es fuga de talento, no, es porque la competencia está viniendo a quitarnos a todos, porque saben que aquí formamos muy buenas personas. Eso puede ser que sea una razón, pero nosotros como patronos no deberíamos partir de que esa es la razón por la cual se está dando esto. ¿Okay? Ahí es donde entonces yo le digo a usted que deberían de empezar a notar patrones. Y esto, Vivi, necesariamente tiene que hacerse de forma integral. ¿Y a qué le llamo de forma integral? El abordaje de los riesgos psicosociales no es algo que puede ver solo recursos humanos o que puede ver solo legal porque hay una abogada laboralista hablando del tema. No. Eso es algo que se tiene que ver en conjunto con varios departamentos. ¿Cuáles? Yo diría que al menos recursos humanos, legal por supuesto, por ejemplo, si tienen un equipo de compliance también podemos integrarlo, los departamentos de salud ocupacional, que es lo que suele existir en Costa Rica, y también la alta gerencia. ¿Por qué todos esos departamentos deberían de estar al menos involucrados? Porque para nosotros lograr gestionar los riesgos psicosociales, nosotros tenemos que irnos a qué nos dice la información que tenemos en las empresas. Y de aquí yo voy a tomar un principio que no tiene nada que ver con legal, sino que tiene que ver con temas de ingeniería. Pero hay una máxima en ingeniería industrial que dice que aquello que yo no mido, no lo controlo. Y esto es algo que nos va a venir a impactar a nosotros acá y por eso le digo, esto es un abordaje que se tiene que hacer integral, con ingenieros, con abogados, con personas, psicólogos organizacionales, por ejemplo, si tenemos, y con todas aquellas personas que tengamos en el centro de trabajo que nos puedan venir a alimentar la información, porque aquí la información va a ser así, clave. Por ejemplo, esto que le decía a los patrones, no solo el tema de las renuncias, temas de incapacidades. Por ejemplo, ¿por qué yo estoy viendo que están habiendo más incapacidades en un sector de la población? O por ejemplo, yo no sé si usted ha notado, cuando usted ha ido a las empresas de manufactura que están en zona franca, ellos suelen tener unas pizarras y en esas pizarras ellos anotan, por ejemplo, 45 días sin accidentes de trabajo o tanta cantidad, y ellos, para ellos eso es un gran wow, un gran logro. Entre más días logren sin accidentes de trabajo, ellos ahí anotan todo. Ellos tienen ahí un montón de data, que es lo que nosotros nos va a venir a alimentar y aterrizarnos para poder ver cuáles son las áreas críticas que requieren atención. Entonces también, por ejemplo, que es otra situación que nosotros podemos notar, errores en la cadena de producción, ¿verdad? Por ejemplo,
Y acá le voy a comentar sobre un caso una jurisprudencia que salió el año pasado muy interesante, de un caso que yo creo lamentablemente, cuando salió, yo la leí, yo dije, wow, porque como le digo, la normativa que tiene Costa Rica es una normativa muy reducida, como le digo, ni siquiera tiene ratificados los convenios internacionales en esta materia, y está muy en pañales, versus España o cualquier otro país en Europa. Otro país más ¿verdad? Entonces, cuando uno lee la sentencia, si uno no sabe mucho de riesgos psicosociales, usted lee la sentencia y usted va a decir, no, ahí lo que pasó fue que a la empresa la terminaron condenando porque a este trabajador incurrió en un error, y luego el trabajador vino a decir que ese error había sido producto de un burnout que tenía, porque él estaba trabajando más horas de la cuenta, o sea, él estaba haciendo una jornada extraordinaria casi que permanente. ¿Cuál fue la defensa de la empresa? La jornada extraordinaria era voluntaria. Él la hacía evidentemente porque eso le iba a generar un mayor ingreso al final de mes, pero nunca ha sido impuesta, no es una jornada permanente ni nada por el estilo, él decidió hacerlo. ¿Qué fue este caso particular? Este era un trabajador que tenía más de 8 años de trabajar en la empresa y resulta ser que a él lo despiden por haber cometido un error en la cadena de producción. Y esto suele ser algo muy frecuente, razones muy frecuentes por las cuales terminan despidiendo a la gente en manufactura. Porque, por ejemplo, hay errores en las cadenas que hacen que yo tenga que botar todo mi producto. Por ejemplo, si usted va a exportar un producto alimenticio a Estados Unidos y en el lote tiene una serie de pasos que tiene que seguir y usted no siguió un paso, si no siguió ese paso, el lote a la basura, con la cantidad de millones que implica ese lote, ¿verdad? Entonces, en este caso, esta persona incurrió en un error que también obviamente generó una pérdida cuantiosa para la empresa. Entonces la empresa viene y lo sanciona y le dice que además él está teniendo un bajo desempeño, que ya se lo han venido notando, que los errores han sido recurrentes. De nuevo, si usted ve el caso, muy por encima usted dice, Daisy, la persona empezó a tener problemas, por ejemplo, puede ser que la persona estaba pasando por mucho en su casa, tenía muchos problemas personales y entonces los terminó trayendo acá y entonces eso generó que la persona cometiera un error. Cuando yo empiezo a notar, de nuevo, patrones, si empiezan a haber muchos errores en la cadena de producción, no solo de una persona, sino de varias. Yo le digo a usted, yo he tenido clientes que a mí me han dicho en algunas ocasiones, es que vieras que tenemos en este momento implementadas 2 jornadas, pero vieras que estamos teniendo que hacer extras todos los días, ¿cómo lo pagamos? Y, ¿verdad? Entonces, cuando usted empieza a notar que usted está teniendo una extra todos los días y no es una temporada alta o no es infrecuente, ahí es donde usted como patrono tiene que cuestionarse si usted está teniendo jornadas que realmente están bien distribuidas, ¿verdad? Porque cuando ya yo tengo empiezo a tener que meter una jornada extraordinaria permanente en un área de la empresa, es porque una de dos, o las personas no están trabajando como deben, que puede ser un tema de bajo desempeño, que también puede estar relacionado con riesgos psicosociales, el bajo desempeño, como este caso que les estoy diciendo, o porque no tengo suficiente personal, ¿verdad? Entonces eso está haciendo que el poco personal que tengo tenga que recargarlo para poder sacar, digamos, adelante la producción que tengo para el día. Riesgo psicosocial también, de acuerdo con lo que establece la OIT. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso que le decía? La persona entonces la despiden y cuando los jueces, y esta es la parte interesante de la sentencia, cuando los jueces empiezan a analizar el fallo, los jueces vienen y dicen, ¿qué está pasando acá? Usted no hizo una adecuada organización del trabajo. Ojo, Vivi, no tenemos normativa que diga eso. Sin embargo, el Tribunal de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, que fue la que emitió esa sentencia, dijo, usted no está organizando adecuadamente el trabajo. Usted está teniendo unos problemas no solo de falta de personal, sino que además no está sabiendo distribuir bien de forma adecuada la jornada, lo que está generando una jornada extraordinaria. Y además se logró determinar con testigos que llevaron al proceso que la jornada no era tan voluntaria, sino que existía presión de los representantes patronales de que trabajaran la jornada extraordinaria, ¿verdad? Entonces, lo que según decían era una jornada tan voluntaria, se dejó de convertir en voluntaria. Entonces, aquí es muy importante, Vivi, porque como le digo, tal vez las personas llegan y leen la sentencia y dicen, ay, sí, nos condenaron porque al final no supimos hacer bien el régimen disciplinario. Cuando no se dan cuenta que están teniendo un problema grave en la fuente, ¿verdad? Porque vamos, por ejemplo, a los temas de wellness que hablábamos antes.
Sí, yo puedo, por ejemplo, dar charlas a las jefaturas sobre manejo del estrés, sobre manejo del equipo, sobre comunicación, pero eso es como que nosotros viéramos aquí una bola gigante y yo agarro la bola y le tiro una cobija y ese es el wellness, esas son las charlas, ¿verdad? Es decir, yo estoy tapando el problema, pero eso no me está eliminando el problema sigue estando ahí. Entonces, ahí es donde yo tengo que venir y cuestionarme, ok, ¿cómo hago yo para abordar ese problema? Ahí es donde le decía, entonces, la identificación de las áreas críticas a través de una, diría yo, concientización de los patrones, una vez que se han sentado estas áreas críticas de la empresa que yo le he dicho y comparten la información que tienen entre sí, ¿verdad? Es decir, estamos viendo temas de más incapacidades, estamos viendo temas de ausencias muy reiteradas, estamos viendo temas, por ejemplo, quejas sobre una misma jefatura, estamos viendo personas que están cometiendo el mismo error. Hay claridad en los roles. Yo creo que uno de los mayores riesgos psicosociales que yo le puedo decir que yo he notado en las empresas es, y aunque parezca absurdo, que hay trabajadores que no saben qué se espera de ellos. O sea, no tienen claras sus funciones. No sabe para qué fueron contratados, no sabe qué se espera de ellos, y eso al final termina generando, aunque creamos que no, un riesgo en la empresa. ¿Por qué? Porque la persona puede ser que no tenga las capacidades o puede ser que no tenga el apoyo suficiente para poder desempeñar de forma adecuada su trabajo. ¿Y cómo se relaciona esto, digamos, con los riesgos psicosociales? El tema de esa falta de claridad. Eso es parte de lo que la OIT ha llamado organización del trabajo. La OIT dice que la organización del trabajo como tal, el concepto de organización del trabajo, se podría ver, digamos, en 4 rubros: diseño, distribución, supervisión y comunicación. Son los 4 elementos que integran la organización del trabajo, y todos estos están en manos 100% patronales, es decir, son del patrono 100%, ¿verdad? Entonces, como le digo, ahí no basta, por ejemplo, con tener políticas claras, sino que puede ser que nosotros nos sentemos a hacer el análisis integral con los equipos que mencioné antes y nos demos cuenta, por ejemplo, que tenemos que ajustar procesos, o por ejemplo, que los perfiles de puestos no están actualizados a lo que actualmente estamos haciendo, o no existen perfiles de puesto, ¿verdad? Entonces tenemos que sentarnos a abordarlo, y eso va a ser no solo que tengamos que modificar los perfiles de puestos, sino que también vamos a tener que dar capacitaciones a las jefaturas para que puedan comunicar esto, para que también sus trabajadores tengan herramientas para poder hacer su trabajo de forma adecuada, porque lamentablemente todo esto mal gestionado lo que viene es a crear el famoso estrés laboral que hablaba antes, y el estrés laboral es uno de los principales riesgos psicosociales que, como le digo, si bien es cierto no lo podemos eliminar, sí podemos agravarlo. Y ahí es donde entonces la empresa tiene que hacer el examen de conciencia de qué tanto esta problemática que yo estoy teniendo es por una situación aislada de la persona o es una problemática porque hay un patrón que me permite ver que hay algo que yo estoy haciendo mal que no estoy sabiendo abordar. Y entonces eso es un área que requiere intervención, no solo de identificar qué es lo que está pasando, por ejemplo, hay cargas excesivas, por ejemplo, no hay claridad de roles, sino además yo tengo que, una vez que identifico eso, yo voy a ir a decir, ok, ¿cómo sé yo que no hay claridad de roles? Que tal vez puede ser una información que no esté tan a la mano. Entrevistas con los trabajadores. ¿Cuáles trabajadores? Obviamente no la jefatura, porque obviamente la jefatura no necesariamente va a tener conocimiento del trabajo que hace la persona que está en la primera línea de defensa, llamémosle, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir a hacer entrevistas con los trabajadores, entender si ellos saben qué se espera de ellos. ¿Por qué? Porque esto es importante, Vivi, porque, por ejemplo, esto es algo que uno puede vincular con bajo desempeño. El bajo desempeño, ha dicho la sala segunda, que es una situación que se presenta cuando yo logro, tiene dos aristas, una subjetiva y otra objetiva. La objetiva es que yo de forma negligente estoy omitiendo hacer mi trabajo. O sea, yo sé lo que tengo que hacer y simplemente no lo hago porque yo decido no hacerlo, ¿verdad? Y desde una perspectiva objetiva, tiene que ser una situación prolongada. O sea, tiene que ser una situación que se lleve ya tiempo repitiendo. De forma tal que yo como patrono puedo primero, antes de decir que existe un caso de bajo desempeño, analizar qué he hecho yo o tengo yo responsabilidad en este bajo desempeño. Yo le he dado las herramientas para que la persona pueda ejecutar su trabajo adecuadamente. Sí, no.
ese debería ser el primer examen de conciencia que hace el patrono en un caso de bajo desempeño. Una vez que el patrono se da cuenta que sí tiene lo que necesita el trabajador, ¿esto cómo se da cuenta? Preguntándole al trabajador. Una vez que yo me doy cuenta de eso, yo le pregunto al trabajador, ok, ¿qué necesita a mí? Ok, necesito X, Y, Z. Ok, vamos a hacer un plan y esto es lo que va a suceder. Yo le voy a dar X, Y, Z y yo espero ver una mejoría en usted a través de esto. Si yo, a pesar de que hice todo eso, la mejoría nunca viene, ahí es donde entonces yo ya puedo decir, ok, ya aquí yo no estoy teniendo un bajo desempeño por mi responsabilidad. Esto viene 100% de negligencia de la persona y eventualmente yo ya lo puedo sancionar y finalmente, si la persona no logra corregir su conducta, despedir, ¿verdad? Pero ¿qué tal? Como le decía, y aquí es donde se conecta con los riesgos psicosociales, ¿qué tal si ese bajo desempeño no está vinculado a que yo no le estoy dando lo que la persona necesita, sino, por ejemplo, a que la jefatura está ausente? Nunca está. La llamo, no contesta, no aparece, le escribo por Teams, nunca hay respuesta, ¿verdad? Entonces, si yo tengo estas situaciones y eventualmente yo soy una persona que todavía no tengo la suficiente autonomía para poder desempeñar mi puesto de forma dependiente y necesito estar, por ejemplo, preguntándole a mi jefatura y mi jefatura siempre está desaparecida, ¿qué es lo que pasa? Si, por ejemplo, viene una persona tercera a solicitarme trabajo, Vivi, me urge que me envíe el informe. Sí, pero es que yo le estaba, sí, pero me urge que vamos a enviárselo al cliente hoy. Eso es presión externa, no es su jefe, pero eso puede generar que eventualmente la persona termine haciendo un deliver de un trabajo que no estaba con la calidad esperada, que además puede exponer a la empresa a un riesgo reputacional y que además, obviamente, eso le genera a la persona un nivel de estrés absurdo. Y es porque yo no estoy sabiendo capacitar a mis jefaturas o establecerle incluso a las jefaturas cuáles son las obligaciones que tienen, porque eso es lo que pasa a veces, las jefaturas a veces se les olvida que sí, tal vez pueden estar en puestos de confianza, que suelen estar, pero que tenemos que, digamos, tener ese nivel de conciencia de cómo son nuestros trabajadores, qué necesitan de nosotros. No todo el mundo trabaja con el mismo nivel de autonomía. Hay gente que necesita el micromanagement, hay gente que detesta el micromanagement. Entonces ahí también es la importancia de, desde un punto de vista de liderazgo, también saber abordar esas situaciones con los líderes para que los líderes sepan manejar su personal, ¿verdad? Pero todo esto se relaciona, Vivi, aunque uno creería que no, ¿verdad? Con los riesgos psicosociales, ¿verdad? Entonces ahí es donde ha estado el problema principal, creo yo, con las organizaciones, porque yo estoy en varias comisiones y yo le puedo decir a usted, Vivi, que yo he escuchado empresas en esas comisiones traer problemáticas y se escucha la frustración en las personas de recursos humanos, que suelen ser los que se sienten responsables de esta situación por ser un tema de salud mental, claro, de decir, yo no sé cómo abordar esta situación, yo ya no sé qué hacer. O sea, hemos hecho todo lo que hemos podido, prácticas de mindfulness, prácticas de journaling, prácticas de grounding, prácticas de todo lo habido por haber, que de nuevo, buenísimo, porque sí, al final nos ayuda a nosotros como personas, exacto, a tener herramientas para poder hacerle frente al estrés que te acabo de decir, no se va a eliminar nunca, pero no están gestionando el hecho de que el jefe está ausente, el hecho de que el jefe no sabe distribuir cargas, ¿verdad? Porque todo exceso es malo. Tan malo es tener un montón de trabajo como no tener nada. Eso le hace un daño a la autoestima del trabajador, digamos, muy importante. El trabajo es no solo un derecho de las personas, sino una situación muy importante en la vida de todos. O sea, incluso pueden haber personas que tengan muy arraigada su personalidad al trabajo. Ya esto obviamente se conecta un poco más con temas ya personales, ¿verdad? Pero sí hay una cuota de responsabilidad de los patronos que tal vez los patronos no están logrando ver porque no entienden qué es un riesgo psicosocial ni cómo manejar el riesgo psicosocial. Y también otra cosa importante, Vivi, es que los riesgos psicosociales lamentablemente es algo vivo. ¿Qué quiere decir eso? Que es algo que es un ciclo. Yo nunca voy a terminar, o sea, yo siempre voy a tener que estar en la identificación del riesgo, en evaluar el riesgo, haciendo las entrevistas, viendo a ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Para llegar a lo que le decía, al fondo del asunto, y luego, por supuesto, establecer un plan. Y una vez que yo establezco un plan para poder abordar la problemática, yo también tengo que darle seguimiento a ese plan, ¿verdad? Es decir, no es solo elaborar el plan, es darle seguimiento, ver qué se está haciendo, si sirvió o no sirvió, adecuar en el camino. Y de nuevo, esto es un ciclo. Y se tiene que seguir identificando, notando patrones, y estar en este risk assessment, que se llama en inglés,
de cuáles son esos riesgos que estoy teniendo y cómo hago para abordarlos de forma tal que si eventualmente se da un problema, el problema no pueda dispararme a mí al pie de decir, es mi culpa, ¿verdad? Porque esto podemos verlo en un equipo muy pequeño, pero ¿qué tal si el equipo es de 100 personas que estoy teniendo con una mala jefatura encima? O de 100 personas o 300 personas que estoy teniendo con un mal diseño de las jornadas que me está generando una jornada permanente en el centro de trabajo todos los días porque la carga de trabajo es excesiva y no tengo suficiente personal, ¿verdad? Entonces, esto puede llegar a convertirse en una bola de nieve y no solo en una bola de nieve, sino en una contingencia económica real, como le digo, este caso, que al final la empresa terminó siendo condenada. Sí, era un trabajador, pero... Sí, si fueran 10. Exactamente. Tal vez, ¿qué le podrías recomendar a una empresa a vos para que pueda empezar mañana mismo? O sea, ¿cuáles son 3, 4, 5 acciones que ellos puedan tomar para poder empezar? Porque posiblemente muchos dicen, bueno, ok, sí, toda la teoría se ve muy bien, todo tiene mucho sentido, pero ¿qué acciones puedo tomar? O sea, ¿cómo empiezo? Sí, a ver, yo le diría, lo primero es, siéntese con estos 4 departamentos, 5 departamentos que mencioné, legal, recursos humanos, salud ocupacional y la gerencia. La gerencia suele tener información sobre productividad, porque obviamente a la gerencia le interesan las ganancias. Y una de las primeras razones que uno debería de ver disminución de ganancias y debería analizar son el tema de la productividad, los típicos ejercicios de eficiencia que suelen hacer en las empresas, ¿verdad? Porque por lo general es como, ay, es que estamos teniendo un equipo vaguillo. ¿Por qué ese equipo está teniendo problemas que está generando que yo tenga que hacer un ejercicio de eficiencia? ¿Qué está pasando ahí? En lugar de asumir que son los trabajadores los que están teniendo el problema, ¿por qué no vamos a ver qué está pasando con esa organización del trabajo? Entonces, lo primero y fundamental, reunirse estos 4 o 5 áreas, revisar información de forma tal que nosotros podamos notar estos patrones que le acabo de decir y que de ahí podamos entonces establecer áreas de prioridad, porque no podemos obviamente pretender que vamos a quitar todos los riesgos, no, enfoquémonos en las áreas prioritarias, ¿verdad? Sentarse, enfocarse en esas áreas prioritarias, establecer planes de acción reales que realmente vengan a aliviar esa situación que estamos teniendo, que era lo que yo le decía a usted antes, desde un punto de vista de salud y seguridad en el trabajo, que son los que se encargan de regular estas situaciones, es hacer un control o plantear cuáles van a ser las medidas de control para yo prevenir esa generación de ese riesgo, que ese riesgo se agrave o que ese riesgo siga creciendo, y a partir de ahí establecer un plan y llevarlo de la mano con estos mismos departamentos, de que el plan se ejecute, darle seguimiento y de realmente ver un cambio, ¿verdad? Eso diría yo que es lo prioritario que haga la empresa, ¿verdad? ¿Y por qué digo que tienen que sentarse estos departamentos? Por lo que le decía antes, yo creo que hay información, lo que pasa es que la información está dispersa, entonces como le digo, si la información está analizando recursos humanos por aquí y salud ocupacional por allá y la gerencia por allá, ¿verdad? Puede ser que no se den cuenta que a la hora que vienen y convergen todos, estamos viendo un patrón, sí hay una situación aquí importante que no estamos abordando de forma adecuada, veamos por qué, ¿verdad? Pero eso es un ejercicio que solamente van a lograr si tienen la información medida, controlada, de forma tal que puedan establecer un step plan y seguirlo para poder gestionar esto de forma adecuada. No es un trabajo sencillo y probablemente vayan a tener que involucrar a muchas personas. De ahí es donde le digo que entre más profesionales en distintas áreas de estas temáticas tengan en la empresa, por ejemplo, médicos de empresa incluso, pueden ayudarles, ¿verdad? Pero mi consejo sería tal vez no quedarse en temas documentales, nada más, sino darle seguimiento, llevar a la práctica y ver que eso realmente esté sirviendo para algo, ¿verdad? Porque si no, vamos a lo mismo, estamos tirando una cortina, una cobija encima de las, ¿verdad? Las ayudas de wellness, que no, ¿verdad? Entonces, al final estamos haciendo un montón de gastos y un montón de iniciativas para ayudar a reducir esta problemática, pero seguimos sin atacar el problema principal, porque si tenemos un plan y no lo ejecutamos, no hacemos nada. Claro, me queda muy claro que usted quiere hacer una estrategia integral, o sea, de varias áreas de la empresa. Tal vez ya para ir cerrando, ¿cuál sería el mensaje final que crees que se lleve a nuestra audiencia? Sí, yo creo que lo que yo quisiera es que se lleven que el tema del abordaje de los riesgos psicosociales no es un abordaje que se debe hacer individual, no es un abordaje que se debe hacer persona a persona, es una problemática que el patrono, la primer consulta que se debe hacer es cómo estoy yo organizando mi trabajo de forma tal que esto pueda estar generando cargas excesivas,
que esté con jornadas ampliadas o jornadas extenuantes. Es decir, el patrono siempre debería de tener un sentido de responsabilidad y siempre cuestionarse qué está pasando, qué está generando esta situación, sobre todo cuando empiezan a notar estos patrones que le digo. Y, por supuesto, cambiar el chip, ¿verdad? Para mí eso es un cambio de mindset, de que los riesgos psicosociales no es salud mental únicamente. Sí toca temas de salud mental, pero los riesgos psicosociales nacen en la organización del trabajo y en cómo yo, lo que les decía, distribuyo, comunico, gestiono y superviso esa organización del trabajo, las jornadas, los horarios, las cargas, los roles, las jefaturas, ¿verdad? El liderazgo como tal. Entonces, eso sería lo que yo les digo, que siempre traten de irse un poquito más allá antes de simplemente pensar que los riesgos psicosociales es un tema que se debe abordar desde una perspectiva de bienestar, porque el bienestar no es suficiente. Bienestar es como el cherry on top y el queque. Si no tengo el queque, el cherry on top se me cae. Entonces, al final, ¿para qué sirve un montón de inversión que se hace en wellness? Porque esto sí es una moda, el tema de brindar ayudas de wellness en las empresas, para que todo el wellness y las charlas y, ¿verdad? Toda la motivación, y si usted escucha a la gente lo suele decir cuando se dan este tipo de comentarios de charlas, por ejemplo, de manejo el estrés, y la gente es como, sí, qué bonito todo esto, pero ¿y cómo se come? O sea, ¿de qué me sirve? Ahí es donde entonces viene el papel fundamental del patrono y de sus equipos interdisciplinarios, de que se sienten a hacer exámenes de conciencia, identificar patrones y puedan a partir de ahí identificar cuáles son esos riesgos que están generando una afectación a la salud mental de los trabajadores. Claro, entonces en conclusión eso tiene que ser algo preventivo, 100%, no reactivo. 100%, eso es fundamental y gracias por decirlo, fundamental. Y eso es un tema que la propuesta nuestra es aborde esa situación preventiva. Claro. Porque ya cuando usted la tiene que abordar reactivo, ya vamos mal, porque sobre todo si ni siquiera nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que el bajo desempeño que tiene Vivian no es por Vivian, es por una mala jefatura, por ejemplo. Entonces, ¿en qué momento abordé yo como usted siendo abogada también igual que yo, cómo yo le voy a ir a demostrar a un juez que ese bajo desempeño era porque Vivian era negligente y no porque Vivian no estaba con el apoyo que requería, ¿verdad? Pues tener una sobrecarga. Exacto, acorde a sus capacidades, acorde a su rol, lo que le decía antes. Obviamente no podemos, nosotras desde un punto de vista legal, no podemos esperar el mismo nivel de autonomía en el trabajo de un asistente que un abogado senior, ¿verdad? Entonces, todo esto es parte de la documentación desde un punto de vista legal, ya conectando lo que nosotros eventualmente vamos a tener que ir a demostrar a un juez para que el juez no nos diga, como les dijo en este caso, eso usted no puede venir a decir que eso fue culpa del trabajador y despedirlo por esas razones, cuando eso era porque usted no supo gestionar sus jornadas adecuadamente, generándole una fatiga al trabajador y consecuentemente que el trabajador cometiera errores en su trabajo, porque obviamente estaba fatigado. Claro, bueno, definitivamente creo que deja mucho que pensar. Creo que se llevan de tarea la mayoría de organizaciones que nos están escuchando de hacer un estudio. Catherine, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Los vemos en nuestro próximo episodio.